¿cierto? Dentro de las cosas que el Señor quiso que el apóstol Pablo exhortara a esta iglesia, enseñara, corrigiera, hay bastante de lo que vamos a ver ahora desde el capítulo 4, verso 13, en adelante hasta avanzada la mitad del capítulo 5, ¿ya? Y le quiero pedir desde ya que vayamos con paciencia, con apertura, porque hoy día vamos a comenzar a tratar lo que dice esta carta en cuanto a eventos futuros, ¿ya? Y ciertamente hoy día no vamos a responder todas las preguntas ni abarcar todos los temas, ¿cierto? Porque vamos a ir poco a poco, pero le pido que pueda ir tomando lo que vamos aprendiendo, examinándolo, ¿cierto? Y avanzando juntos en lo que vamos a aprender de la palabra del Señor aquí. Acompáñenme a un momento de oración. Señor amado, Padre Celestial, te adoro, te alabo, Señor. Te alabamos como iglesia por poder pasar este tiempo, Señor, delante de ti. Y le quiero rogar, Señor, su dirección en todo. Que seas tú exaltado, Señor, que seas tú bendito, que seas tú honrado con todo lo que hagamos, con lo que vayamos a decir, con lo que vayamos a reflexionar. Padre Celestial, guíanos a toda claridad. Guíanos, Señor, a entender tu palabra. Líbranos, Señor amado, de cualquier confusión. Líbranos, Padre Celestial, de enredarnos en cosas, Señor, que no edifican. Padre Celestial, sea usted dirigiéndonos a través de su palabra. Dame la sabiduría, danos, Señor, oídos abiertos, sencillos, Señor, para entender tu palabra. Oramos, Señor, y nos disponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, dice la hermosa palabra del Señor así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Continuamos, hermanos, en esta sección, ¿cierto?, de instrucciones y exhortaciones de un carácter más práctico en la primera carta a los tesalonicenses, que hemos ya comenzado a ver en el capítulo 4, ¿cierto? Vemos que la palabra del Señor, haciendo un pequeño resumen, exhorta a los hermanos en Tesalónica y a nosotros hoy, ¿cierto?, a andar dignamente del Señor, agradándole en todo, ¿cierto? Como dicen otras cartas, como es digno del Evangelio, abundar en buenas obras, tanto con los creyentes como con los de afuera, ¿cierto? Que por causa del Señor nos apartemos de toda impureza sexual, en lo personal, en lo matrimonial, también guardando lealtad, ¿cierto? Y fidelidad entre los matrimonios, ¿cierto? No agravando ninguno a nadie. Hemos hablado de que la palabra del Señor nos enseña a abundar en el amor fraternal, ¿cierto? Y teníamos como ejemplo a esta iglesia que Pablo decía, tengo nada que decirle a ustedes, ustedes han aprendido del Señor cómo amarse unos a otros, ¿cierto? Y también veíamos la semana pasada, me puse al día ahí con la enseñanza de Sebastián, de cómo había una exhortación a llevar una vida tranquila, a procurar vivir tranquilamente, viviendo de buena manera en la sociedad que el Señor nos ha puesto, trabajando honradamente, ¿cierto? Trabajando, esforzándonos, ganando el sustento para cubrir nuestras necesidades. Y ahora el apóstol Pablo va a querer animar y exhortar a los hermanos de la iglesia en Tesalónica y también a nosotros hoy, para que no tuviesen tristeza en cuanto al asunto de la venida del Señor.
al parecer, hermanos, se había repartido la idea entre los creyentes allí en Tesalónica que los creyentes que morían antes del retorno de Cristo, antes de la venida de nuestro Señor, se había esparcido, estaba la idea de los creyentes que morían antes de la venida de Cristo serían menos bendecidos o disfrutarían de una manera menor o no estaba la preocupación si participarían o no del retorno de Cristo. Como ellos habían muerto, ¿cierto? Y decían, nosotros que estamos vivos vamos a recibir al Señor, ellos ¿cómo van a participar de la venida del Señor? ¿Cierto? Y había desconocimiento, entendiendo que era una iglesia joven, que estaba recibiendo el conocimiento del Señor, que no tenían toda la palabra escrita, ¿cierto? Como nosotros. Entonces había allí cierta, y es lo que va a hablar Pablo, vamos a verlo en el texto, cierta quizás tristeza o desánimo por los que estaban muriendo. No sabemos, a causa quizás de persecución, como va a hablar en 2 de Tesalonicenses, otros por causas naturales, pero lo cierto es que estaban muriendo hermanos y ellos estaban teniendo tristeza por ellos, ¿cierto? Por los que ya no estaban, pensando en que quizás no iban a participar o no iban a disfrutar de la misma manera de la venida del Señor. Y el propósito de lo que el apóstol Pablo va a escribir y el Señor inspirando esto es animar a los hermanos a que no se entristecieran, ¿cierto? Por los que ya habían muerto, como si ellos no tuvieran esperanza, ¿cierto? El versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que no conozcan acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya habíamos visto cuán característico era de esta hermosa iglesia local, su amor fraternal, su fe, su obra de fe, ¿cierto? Pero también cuán característico era de ellos su constancia en la esperanza. Era una iglesia que permanentemente estaba aferrado a la esperanza del retorno de Cristo, de la venida del Señor. Ellos, por lo que leemos en las cartas, estaban aferrados. El Señor viene con Él su galardón, el Señor viene en su manifestación. Ellos estaban, hermanos, tan atentos, y esto debe desafiar nuestras vidas. Estos hermanos estaban tan atentos y convencidos de la pronta venida del Señor inminente, que por desconocimiento se estaban entristeciendo, ¿cierto?, por los que morían, pensando que no participarían. Así que la idea de la sección que vamos a ver, de la sección entera, desde 4.13 hasta más o menos la mitad del capítulo 5, es animar a los hermanos, fortalecer a los hermanos, causar aliento en ellos, no se entristezcan, sigan adelante. Y Pablo les va a decir, inspirado por el Señor, mira, les voy a contar cómo va a ser la participación en la venida del Señor. Capítulo 4, verso 18 dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Capítulo 5, verso 11 va a decir, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, por favor, tenga en mente esta idea, para que no nos confundamos, no nos perdamos al ir a través del pasaje. ¿Cuál es el deseo? Gracias, hermano. Gracias. ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo entonces? Animar a los hermanos, que no se entristecieran por los que ya habían partido, ¿cierto? Como si ellos no fueran a participar de la venida del Señor. No se entristezcan. Ahora les va a contar de qué manera van a tener su participación, cómo va a ser. Anímense unos a otros, aliéntense, no decaigan en esta hermosa constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el punto que pastoralmente el apóstol Pablo quiere aclarar y establecer entre los hermanos. Pregunta, ¿los que murieron participarán y gozarán igualmente que nosotros cuando el Señor retorne? La respuesta es, claro que sí. Amén, ¿cierto? Un amén a eso. Verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y hermanos, esta palabra durmieron, que no cause confusión, hay ciertas sectas, ¿cierto?, que van a decir, no, la persona cuando muere duerme allí, pero la verdad es que era un uso común para hablar de alguien que ha fallecido, ¿cierto?, alguien que ha muerto. Como nosotros decimos que alguien ha partido
De la misma manera se usaba comúnmente la idea de que los que duermen, en 1 Corintios, hablando del abuso en la cena del Señor, también el apóstol Pablo va a decir, algunos están enfermos entre vosotros y otros ya duermen, ¿cierto? Hermanos, el apóstol Pablo les anima, no queremos que ignoren, que desconozcan lo que sucederá con los que duermen, ¿cierto? No se entristezcan como los que no tienen esperanza de lo que puede suceder después de la muerte. No se entristezcan como aquellos que ven la muerte como el punto final y sin retorno y sin que es un punto que quebranta toda esperanza. No se entristezcan como aquellos que creen que allí se acabó la historia y no hay poder por sobre eso. Para afirmar lo que sucederá, para que sepan ciertamente que hay esperanza, ¿cierto? Y hay una esperanza ciertísima con los que han partido, la palabra del Señor nos lleva a recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, ¿cierto? Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también el Señor traerá con Él a los que durmieron en Él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces los que estamos en Él, en el poder del Señor, también está ese poder dado a nosotros, esa esperanza gloriosa de morir una vez terrenalmente, pero de resucitar en el poder del Señor. Mire lo que el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 15, del verso 17 en adelante. Podríamos leer grande extensión, hermanos. De verdad que me encantaría, pero vamos a ir tomando algunas secciones que usted pueda anotar. Si usted toma alguna nota, puede leer todo el capítulo 15 de 1 Corintios. Mire lo que dice en 1 Corintios, voy a leer desde el verso 17 en adelante. Y si Cristo, Pablo está haciendo un razonamiento, dice, y si Cristo no resucitó, vana, vacía, ¿cierto?, en nuestra fe, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta allí Pablo está razonando como ellos. Dice, bueno, si no hay resurrección, como dicen algunos de los de ustedes, entonces Cristo no resucitó. Él está haciendo el razonamiento, ¿cierto? Y nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza más allá de esta vida. Y si estamos esperando solo lo que Cristo hace en esta vida, somos los más dignos de lástima de este mundo. Porque nuestra esperanza, hermano, gloriosa del Evangelio no radica en este mundo ni en las cosas de este mundo, sino que es una esperanza de vida eterna, de gloria, de disfrutar de Cristo para siempre por la eternidad. Amados hermanos, entonces dice, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, el primero, el mejor, ¿cierto?, de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo va a decir y a enseñar, bueno, como Cristo ha resucitado, los que creen en Él tienen esperanza de resurrección, tienen esperanza de vida eterna, tienen esperanza de que el Señor les levante, aun si han muerto, les levante de allí para heredar las promesas que el Señor nos ha dado. Por cuanto Cristo ha resucitado, los que esperamos en Él, podemos confiar en esperanza más allá de la muerte física. Es esta confianza, amados hermanos, lo que permitió que cristianos murieran torturados en el circo romano, soportaran, ¿cierto?, la cárcel, el hambre, la desnudez, ¿cierto? Es esta esperanza, que nuestra esperanza está más allá aún de la vida terrenal. Y aún si muriéramos, el Señor es poderoso, así como en el Señor Jesucristo, de levantarnos de entre los muertos. Hermanos, la muerte terrenal para nosotros no es un impedimento, ni es un menoscabo para participar. Ahora pensando en lo que decían los hermanos en Tesalónica, la muerte terrenal no es un impedimento ni un menoscabo para participar del día glorioso. ¿De qué día glorioso? En el cual Jesús el Rey vuelva por sus santos y juzgue al mundo. Aquel día glorioso, hermanos, aquel día hermoso en que el Señor se manifieste, aquel día en el que el Señor se muestre en esplendor, en gloria, aquel día en el que el Señor venga y
parousia, digamos, la palabra venir significa mucho más que el Señor venga, es que Él esté aquí con nosotros. Ni aún la muerte física, hermano, nos quita esa esperanza. Nos quita esa esperanza. Esta es una noticia gloriosa, mis amados hermanos. El día del Señor viene y es un día en que nosotros necesitamos esperar con ansias. Con ansias, de verdad que la idea y la enseñanza del Nuevo Testamento es casi para que uno esté sentado en la orilla de la silla, esperando la venida de nuestro Señor, anhelándola, aguardándola, esperando querer ver qué cosa, el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es el día de la transformación, es el día en que nosotros también seremos revestidos en gloria. Es el día en que nosotros ya, hermanos, no nos cansaremos, no nos enfermaremos, no estaremos sujetos a una naturaleza pecaminosa. Aquel día no solo se manifestará en gloria el Señor, sino que nosotros seremos manifestados en gloria con Él, transformados, libertados para disfrutar de Él para siempre. Y los que ya han partido antes que nosotros, los que ya han muerto, los cuales gozan ya delante del Señor, hermanos, no quedarán ajenos. Los que han muerto en Jesús no han desaparecido, no se esfumaron, ¿cierto? Sino que su participación será tan real como la nuestra. Ellos estarán allí y estarán con nuestro Señor. Hermanos, este será un día de gloria. Este será un día de esperanza, este será un día de luz, un día de redención, un día en que se vea toda la autoridad de nuestro Señor revelada, en el cual nadie quedará indiferente. No habrá persona que quede indiferente de este día. Luego nos enseña nuestro texto, ¿cierto? Nos enseña el Señor un poco más detalladamente, bueno, ¿cómo va a ser esta venida? Porque dice, bueno, los que duermen vendrán con el Señor Jesús. Y ahora el apóstol Pablo va a decir, bueno, les cuento un poco más. Esto les decimos en palabra del Señor, ¿cierto? Va a decir el verso 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y aquí le pido gran atención, hermanos. Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Los que estemos vivos aún, no iremos primero o no seremos mejores, ¿cierto? Ni más adelantados que los que ya murieron, ¿cierto? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Aquí, amados hermanos, me es necesario hacer un pequeño alto y detenerme para explicar algunas consideraciones teológicas en cuanto a lo que estamos hablando, ¿ya? Primero, según el texto que hemos leído, el texto, versículo 15, versículo 16, versículo 17, el carácter de la venida del Señor aquí, cuando el Señor está tomando a su iglesia para sí, resucitando a los creyentes que han muerto y tomando a su iglesia, a los que están vivos, transformándolos en el aire para recibirle, el carácter de la venida del Señor aquí es público y evidente. Es público y evidente, mis amados hermanos. Según estos textos es público y evidente y lo vamos a revisar. Miren lo que dice el texto naturalmente. Cuando lo lee, sin cortarlo en pedazos, sin querer poner en medio doctrinas o perspectivas que hemos aprendido a través del tiempo. Leo de nuevo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Amados, la venida del Señor, esto es, la segunda venida del Señor, será evidente y pública. Hablamos de la segunda venida, ¿por qué? La primera venida del Señor
¿cierto? Su primer tiempo aquí fue cuando Él se encarnó, ¿cierto? Nació de María, vivió su vida, predicó, se sacrificó por nosotros, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Pero el Señor prometió que Él volvería, prometió que Él retornará. A esto le llamamos la segunda venida del Señor. Según este texto y otros que vemos, amados hermanos, como Mateo 24, Mateo 25, Segunda de Pedro y otros que podemos ir revisando a través de la semana, y como les digo, me encantaría que tomemos bastante tiempo para hablar de esto. Este retorno, este evento en que el Señor está tomando a su iglesia para sí, es evidente, público. Mire las palabras que Pablo está usando, por favor, en estos textos. El Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Eso puede ser una venida secreta? ¿Es secreto? Si yo quiero ir secreto, no hago ruido, ¿cierto? No hago un movimiento, no me evidencio, ¿cierto? Y obviamente yo tomara algo y me fuera, todos quedarían confundidos preguntándose ¿qué pasó? ¿Quién tomó lo que estaba aquí y ya no está? Pero si yo vengo con trompeta, con ángeles del cielo, con voz de mando, y ahí la palabra es con voz de estruendo, con grito de autoridad, entonces estoy viniendo evidentemente. Quiero que sepan que he llegado. Cuando venga Cristo y se manifiesta así, tronando con gran voz, allí el Señor llamará a resurrección a los que han muerto hasta ese momento. Amados hermanos, esta es una aparición pública, con gran estruendo, llamando a la resurrección de los muertos, transformando a los creyentes en el aire. Y dice nuestro texto, ¿cierto?, que luego nosotros seremos transformados. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. Nos dice raptados, ¿cierto? Dice arrebatado, y esto es tomados con fuerza. Seremos tomados como quien está cosechando, como quien está tomando gavillas de trigo. Y eso lo vemos también en Mateo capítulo 24, lo vemos en Mateo capítulo 13 y en otros pasajes. Lo tomamos, ¿cierto? El Señor nos va a tomar con fuerza para Él. Y el Señor nos va a transformar ¿en qué? Creyentes resucitados, transformados en gloria. Creyentes vivos que son transformados en el aire y conforman una comitiva que viene ¿a qué? A recibir al Rey. ¿Para mandarlo de vuelta de donde viene? No, mi amado hermano, la comitiva que sale a recibir a alguien es porque le da la bienvenida. Ven, te recibimos, Rey glorioso. Queremos atenderte, queremos recibirte. Amados hermanos, recuerden lo primero que hemos dicho. Los hermanos que han muerto no están quedando atrás. Los hermanos que han muerto no están quedando atrás. Es más, dice Pablo, ellos serán resucitados, ¿cierto? Primero el Señor les llamará con voz de mando, y cuando esto está sucediendo, el Señor hará que nosotros seamos tomados y transformados en el aire. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50 en adelante, dice lo siguiente: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. ¿Cierto? Pablo va a decir, esta carne que es corrupta, ¿cierto?, no puede heredar el reino glorioso del Señor, no puede entrar en la gloria, esta carne tal cual como la vemos. Aquí dice Pablo, versículo 51, os digo un misterio, no todos dormiremos. Está hablando del mismo evento, ¿cierto? Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos amados, habiendo sido transformados en gloria, recibiremos al Señor en el aire para estar para siempre con el Señor, ¿cierto? Con el Señor. La idea es, sin dejar la idea principal, que ya no más muertos o vivos, sino ahora toda la iglesia de Cristo, que por el llamado del Señor, por su trompeta de gloria será transformada, todos juntos seremos una comitiva de transformados, de glorificados que recibe al Señor. Leo nuevamente en 1 de Tesalonicenses, ¿cierto? 4, 16 y 17.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amado hermano, hago de nuevo la pregunta y ahora me voy a explicar por qué. ¿Le parece esto una descripción de una venida o un arrebatamiento secreto? No, mi amado hermano, no lo es. Ve usted aquí, leyendo naturalmente este texto, leyéndolo como viene, hermanos, que la iglesia va a desaparecer y nadie va a saber qué pasó, y que después de 7 años ahí sí va a venir el Señor. ¿Ve eso, mi amado hermano? No, naturalmente en el texto no lo encontramos. No es lo que vemos en la enseñanza natural y contextual de este pasaje. Con esta explicación, amado hermano, no deseo ser conflictivo. De verdad que no deseo ser conflictivo o confundirles, ni menospreciar a buenos hermanos que tienen una visión diferente de los eventos futuros, ¿cierto? Permítanme aclarar estos puntos teológicos. Yo mismo y varios de nosotros, ¿cierto?, fuimos enseñados en un sistema de interpretar la palabra del Señor que se llama dispensacionalismo, que entre varias cosas particulares, y permítame meterme un poco en estos temas, entre varios temas particulares enseña que la segunda venida del Señor no va a ser en un evento, sino que en 2 partes, ¿ya? Uno en que hay un rapto secreto de la iglesia, basándose en el texto que leímos, y después de 7 años de tribulación, va a venir Cristo, ahí sí viene, baja y juzga el mundo, ¿cierto? Y ahí resucitan otras personas, ¿cierto? Y todo un detalle. Hermanos, y se ve, según estos hermanos, en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, la idea de que la iglesia es raptada o arrebatada en secreto. Queridos hermanos, yo mismo fui enseñado así y lo veía así hasta hace algunos años. Más porque me lo enseñaron que porque lo viera, ¿cierto? Pero yo mismo mantuve o sostuve esta visión hasta hace algunos años. Pero al estudiar la palabra del Señor de manera expositiva, al ir a través de ella, yendo por los textos, se me hacía imposible, hermanos, ver el retorno del Señor en 2 partes, en textos como este. Esta, hermanos, no es solo mi visión para que usted la sepa, no estoy recibiendo una revelación, ¿cierto? Un rema ahora en este momento. La verdad es que la gran mayoría de cristianos fieles a través de la historia, genuinos creyentes, muchos de los reformadores, por no decir todos, quizás para no equivocarme, tuvieron esta visión de que el Señor iba a venir una vez en un momento a tomar a su iglesia y a juzgar al mundo. Fue así por muchos siglos, hasta el siglo XIX más o menos, donde aparecieron esta nueva enseñanza de que la venida del Señor iba a ser en 2 partes diferentes, y se hizo más popular a principios del 1900, ¿cierto? Con la doctrina del dispensacionalismo. Doy toda esta explicación para que usted conozca la diferencia, mi amado hermano. Más allá de cuál es la doctrina más antigua o cuál es la posición, ¿cierto?, con exponentes más prominentes, hermanos, debemos ver cuál es la enseñanza que le da más naturalidad al texto bíblico. Si los hermanos de Tesalónica recibían esta carta nomás en su vida, ¿qué iban a entender? Que los creyentes que habían muerto y los creyentes que estaban vivos participarían de la venida del Señor, gloriosa, hermosa y revelada en un mismo momento. Amados hermanos, así que le ruego, mi amado hermano, que más allá de las posiciones doctrinales que hayamos abrazado a través de los años, dejémonos convencer por la palabra de Dios en lo que sea más fiel a ella. Por tanto, esto es lo que puedo y lo que debo enseñar en cuanto a estos pasajes. Lo que vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 es que Pablo anima a la iglesia, que en cuanto a los que murieron, de que ellos participarán igualmente que nosotros en el retorno y en la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Nuestro texto nos dice claramente, amados hermanos, que aquí el retorno por su iglesia no es secreto, sino público y glorioso. Amados hermanos, el Señor vendrá.
y los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos seremos transformados en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Y aquel mismo día, como vamos a ver en las semanas que vienen, aquel mismo día, aquel mismo evento, aquel mismo tiempo, el Señor no solo traerá su galardón en su mano para su pueblo, sino que también el Señor traerá día de juicio, día de pago sobre este mundo. Una sola venida para tomar a la iglesia y para dar juicio. Lo veremos mucho en las próximas semanas, pero quisiera que vayamos a un texto para profundizar esta idea, amados hermanos, y para que usted también la pueda ver. Mateo capítulo 24, por favor. Del verso 26 en adelante vamos a leer. Y si puede hacerlo, yo le animo a leer varias veces esta semana Mateo capítulo 24 y 25 de una lectura, una vez tras otra. Mateo 24 y 25. Dice Mateo 24, 26 en adelante. Al Señor Jesús sus discípulos le preguntan: Señor, ¿qué señales, qué va a pasar en el día de tu venida, ¿cierto? En el momento de tu venida y en el fin del siglo. Y el Señor comienza a explicar y a enseñar, ¿cierto? Y el Señor llega a este punto. De nuevo, me hubiera encantado leer todo el capítulo 24, pero vamos ahí al verso 26. El Señor les dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no les creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todos la van a ver, todos la van a conocer, será evidente. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Está hablando de que se va a hacer evidente, esa es la señal. Va a haber señal, todos lo verán. Verso 29, está hablando del día, ¿cierto? La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amados hermanos, aquel mismo día, el día que el Señor tome a sus escogidos desde un extremo del mundo hacia el otro, el día que arrebate a su iglesia y la tome para sí, será el mismo día que el Señor también tome la cizaña de este mundo y la ponga en el horno que arde con fuego. Será el mismo día. Un día lleno de esplendor, lleno de gloria, que también esa gloria se manifiesta en justicia y en retribución justa de lo que el Señor ha sido paciente a través del tiempo. Permítanme, hermanos amados, leer en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 5. Vaya ya conmigo porque vamos a leer varios versículos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 en adelante. Mire, voy a leer desde antes. Voy a leer una porción más extensa desde el verso 13 que estamos estudiando y después vamos a continuar con el capítulo 5. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá, está hablando del mismo evento, del día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. El mismo día que a los inconversos, incrédulos, los va a encontrar como un ladrón, porque no van a esperar ese día, porque ellos van a estar pensando en paz y seguridad, casándose y dándose en casamiento, viviendo en sus pecados y en sus deleites. Aquel mismo día a ellos los va a tomar como ladrón, ¿cierto?, que llega en un momento de la noche. Pero Pablo y la palabra del Señor dice, mas a vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen en la noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, aquel mismo día a uno los va a tomar como ladrón en la noche, pero a otros que velan, que esperan, ¿cierto?, que son como aquellas vírgenes prudentes que estaban aguardando la venida del novio, del esposo, van a estar esperando, no como las que se durmieron, ¿cierto?, y no tuvieron aceite, sino como aquellas que estaban esperando, provistas para el día y el momento que viniera el esposo. Amados hermanos, vamos a seguir viendo esto. Antes de ir a lo que es la conclusión, quiero animarle. Si usted ha encontrado algo diferente a lo que siempre escuchó, no lo deseche simplemente. Tampoco soy yo el Espíritu Santo para tirar sus párpados cuando usted está viendo esto recién. Amados hermanos, hay paciencia, hay tiempo, veámoslos, escudriñemos las Escrituras, haga sus preguntas. Oremos juntos al Señor que nos vaya guiando y nos vaya dando dirección en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Es sano para nosotros entrar en temas que son ya más, ¿cierto?, que nos exigen un poco más de ir entendiendo la Escritura. Dicho esto, nuestro párrafo, amado hermano, no es un conflicto teológico. Nuestro párrafo en el versículo 18 culmina así el párrafo, la primera sección. 4:18 dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos amados, el anhelo del apóstol y del Espíritu Santo inspirando estas escrituras es que los corazones de los creyentes fueran consolados y alentados. Amados hermanos, el Señor viene inminentemente. Ellos lo sabían, hermanos. No tenían una falsa esperanza, declarando, sí, el Señor viene, ¿cierto? Pero pensando en sus corazones que el Señor no viene. No había una falsa esperanza, sino que vivían una expectativa constante de ver el día de glorioso del Señor. Imagínense su preocupación. Ay, nosotros estamos vivos, vamos a ver al Señor y se murió mi familiar, no va a disfrutar del día del Señor. Ellos lo tenían como algo cierto, como una visita que iba a llegar en esa tarde, como una boda, como un festín que iban a disfrutar ciertamente. Y pensaban ellos, bueno, que no conocían, se está quedando más atrás mi familiar. Amados hermanos, ellos necesitaban ser alentados, pues deseaban tanto la venida del Señor para sus vidas y para sus familiares, para los hermanos que estaban con ellos, que se preocupaban porque estaban algunos partiendo antes de la venida. Hermanos, ¿puedes ver cuán real era esta esperanza en la vida de los hermanos? Hermano amado, era palpable. Estaba en sus conversaciones, estaba en sus oraciones probablemente. Es más, influía en sus conductas. Ellos estaban, el apóstol Pablo va a decir, bueno, y yo me voy a gloriar de ustedes en el día del Señor cuando Él venga. Y después le dice, oye, y ustedes manténganse íntegros, les exhorto que se mantengan íntegros en el Señor, ¿cierto? Santos, para presentarse así en el día del Señor. Estaba en todo la venida del Señor, presente, pujante, hermano. ¿Es así en tu vida?
¿Es así en mi vida? Amados hermanos, ¿hoy pensaste que puede ser el día? ¿Pensaste con esperanza que puede ser el día? Amado hermano, yo le exhorto en el amor del Señor. Si no estamos aguardando la gloriosa esperanza bienaventurada para nuestras vidas, hay algo en nuestra vida espiritual que necesitamos o sanar, o madurar, o redireccionar. Amado hermano, ¿pensaste con anhelo de eso? ¿De la venida del Señor? Ese es el día glorioso. Ese es el día que esperamos. Esa es la manifestación que aguardamos. Ese es el día que no importa que nos maten o nos mantengamos vivos, pero vamos a participar de esa esperanza gloriosa. Amados hermanos, voy a ir finalizando con las palabras del apóstol Pedro ahora, en 2 de Pedro capítulo 3. Voy a leer también varios versos. 2 de Pedro capítulo 3, verso 9 en adelante. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amados hermanos, esta es una perspectiva correcta. Esta es una perspectiva correcta, viva, que cada día me empuja a tomar decisiones. ¿A qué voy a gastar mi tiempo? ¿En qué me voy a involucrar? ¿A qué le voy a dar mi corazón? ¿A qué proyectos? ¿A qué prioridades? ¿A qué personas? ¿A quién le voy a dar mi corazón? ¿En qué me voy a involucrar? Hermanos amados, pensemos, disfrutemos de la esperanza gloriosa. Disfrutemos de la esperanza gloriosa que el Señor nos ha dado. Digo de nuevo, ¿esperas este día? Amado hermano, oremos. Si puede ser que no lo estemos haciendo, pero oremos al Señor que Él transforme nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a anhelar la aparición de Cristo. Si le estamos siguiendo a Él, si estamos andando según sus pasos, si somos discípulos de Cristo, oremos, Señor, dame un corazón que te anhele, que te espere, que esté mirando tus pasos, que esté siguiendo tus palabras, que sea un discípulo de Cristo, que esté aguardando a su Señor. Amado hermano, y que espere verle en gloria, y no que yo solo le vea en gloria, sino que todos lo vean en gloria conmigo. Amados hermanos, vamos a orar. Señor bendito y Padre celestial, le adoro, Señor, le alabamos, le glorificamos, Señor, porque usted nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Padre celestial, porque usted en Cristo hace segura nuestra participación en el día de la venida de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque la resurrección de Cristo nos da el precedente glorioso de que aquellos que duermen en ti participarán de aquel día de tu manifestación gloriosa. Padre celestial, ayúdanos a entender estas cosas, ayúdanos a discernirlas, Señor, ayúdanos a que como iglesia perseveremos, Señor, en la esperanza del retorno de nuestro Señor. Padre celestial, líbranos, Señor, y perdónanos porque tantas veces tenemos nuestra esperanza más puesta en quién será el próximo líder del turno, Señor, que en esperar el retorno del Rey glorioso.
del Rey soberano. Amado Dios, dirige nuestros pasos hacia ti. Dirige nuestros corazones hacia ti. Padre Celestial, que tu Espíritu, Señor, en nosotros como iglesia, vaya aumentando aquel llamado y vaya aumentando su voz en aquel amor que dice, ven Señor Jesús, ven Señor. Amado Dios, ayúdanos Señor, como dice tu palabra, a aborrecer las cosas de este mundo, a no amar más, Señor, las cosas que son naturalmente de este mundo y de este siglo, para poner los ojos en ti. Padre Celestial, oro finalmente para que usted nos libre de confusión. Padre Celestial, para que usted nos dé un mismo ánimo. Padre, para que podamos escudriñar tu palabra y mirar en ella lo que es cierto, en lo cual aferrarnos, en lo que nos has revelado a nosotros. Padre Celestial, te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.